Muy buenos días. Siendo las 9:05 de la mañana de hoy 10 de febrero de 2017, se da inicio a la audiencia programada en el proceso de existencia de unión marital de hecho, radicado 2015-375, promovido por el señor Carlos Arcila Martínez y otro, en contra del señor Romani de Giuseppe Pierino. Comparecen a la audiencia los doctores José Manuel Calderón Jaimes, el doctor Carlos Alexander Corona Flores, la señora procuradora de familia doctora Miriam Rosso Wilches y el señor auxiliar de la justicia doctor Alberto Varela Escobar. Igualmente se encuentra presente en esta sala la señora partidora designada en este proceso, doctora, ¿me recuerda su apellido, por favor? La doctora Anice Uribe, muchas gracias. Preside la audiencia el doctor José Antonio Mogollón Ortega, juez cuarto de familia de oralidad de la ciudad de Cúcuta. Les pido por favor mantener los celulares en estado de vibración para evitar la interrupción de la audiencia. Y que nos pongamos de pie cuando ingrese a la sala el señor juez. Muchas gracias. Buenos días. Siéntese, señor perito. Ingeniero Alberto Varela Escobar, por lo menos ya debe estar informado de la imparcialidad con que debía orar dentro del dictamen. Creo que también ya nos anotó su dirección, número de teléfono, identificación, correo electrónico, la profesión también está ahí, ingeniero, ¿no? El oficio, arte o actividad, el título, ya aquí está, el título de ingeniero, el certificado. Esos documentos pues no se aportaron, pero existen en la información que tiene. Ahí, ¿no? La licencia, ¿no? Sí, Se llama certificado, ¿no? licencia de auxiliar de la justicia. Y de profesional también. Sí, tarjeta profesional. Correcto. Bueno, ahora le piden inclusive que si ha actuado entre los últimos 4 años como perito. Sí, claro. ¿Okay? Claro. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso donde actúe la misma parte o por el mismo apoderado de la parte. No, señor. Si se encuentra en curso en alguna causal de inhabilidad. No me encuentro en curso. Anteriores no, en caso de que no. Que si los exámenes, los métodos, los experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto a aquellos que utilizan el ejercicio regular de su profesión o oficio. No, son los mismos. ¿Correcto? Así las cosas, he conocido ya los pormenores del señor perito, el juzgado procede a darle traslado, pero antes de darle traslado veo que está la señora partidora y me pidió que por favor la dejara intervenir un momentico. Siga, doctora. Debe ser con relación a honorarios
usted siga, doctora, y le concedo la palabra. Y una vez también le corro traslado de un escrito que usted agregó, en el cual solicita, tal parece que también es que le paguen los honorarios, ¿no? Sí, señor. Que le paguen los honorarios. Correcto, doctora, tiene la palabra. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Nícer Uribe Maldonado. Soy partidora en el proceso de la referencia. Solicité varias oportunidades tanto a la parte de demandantes como al apoderado de la parte demandada, que me cancelaron los honorarios. Hasta la fecha no me los han cancelado. Por tal razón solicité a este despacho que los notificaran para que me hicieran el favor de pagármelos, y si no, que me dieran copias la, de la partición, nombramiento y el valor de los honorarios que fueron fijados, para así iniciar el proceso correspondiente. Por tal razón solicito a su señoría, si es tan amable, y en la misma audiencia me autorice las copias del proceso si las partes no me cancelan. Correcto, doctora. ¿Qué más que usted lo hubiera manifestado aquí en la diligencia y se le ordena despedir las copias correspondientes? Gracias, muy amable, doctor. Permiso. Correcto, doctora. Igualmente se dispone de correr traslado del dictamen rendido por el señor perito para lo que estime inconveniente las partes, y como honorarios se le fija 1.589.405, teniendo en cuenta la tarifa del Consejo Superior de la Judicatura. No me presentó gasto de transporte ni nada. Entonces, Sí, doctor. A la ciudad de Pamplonita, y pues necesito que adicionalmente se incluyan los gastos de transporte, y ¿cuánto gastó en eso? me gasté como 500.000 pesos, transporte y alimentación. Mira la cara que ponen las... Sí. Esto, tuve que alquilar un carro porque los predios no los localizaba. Entonces, el transporte, la alimentación, el señor juez considera si es muy alto, pero... No, porque aquí usted no me acompañó documentos. Pero de todas maneras sí le fijo por ese concepto 400.000 pesos. Perfecto. Esos honorarios son 1.989.405 pesos que debe pagar la parte demandante. Tienen el traslado del dictamen para lo que estime inconveniente, y también a la parte demandante del escrito presentado por el apoderado de la parte demandada en cuanto a apuntar unos certificados de registro de instrumentos públicos. Tienen la palabra, y si no, se considera que están de acuerdo con el dictamen. Señor apoderado de la parte demandante, se le pone en conocimiento, mi doctor. Le entrego el expediente. ¿El doctor Manuel Calderón lo conoce? Sí, el numeral primero y el quinto son los que tienen relevancia porque establecen que ese periodo le pertenece al señor Quirino y que ese fue el nivel está cancelado. Está cerrado. Ya ahorita le doy las preguntas. Pero sí está de acuerdo usted con lo que se rindió, aunque de pronto aunque de pronto usted quiere hacerle algunas preguntas al perito según lo que diga el doctor Corona. Correcto. Y también, perdone que me omití algo, también se le pone en traslado a los dos apoderados el concepto y la comunicación recibida del registrador de instrumentos públicos, y que fuera solicitado por el apoderado de la parte demandante. Ok. Usando obviamente el tiempo que requiero, unos 10 minuticos para yo poderle dar lectura. Bueno, gracias, doctor. Hacemos un receso, pero... No,
doctor Corona, como apoderado del demandante, del traslado que ha hecho de los documentos, de los conceptos, de presentar algo que manifestar. Su Excelencia, muchísimas gracias por la oportunidad en esta instancia. Sí, quiero que su despacho, respecto al dictamen al que se me ha corrido traslado y he podido, con la veniencia del mismo, poderlo revisar, solicitarle la posibilidad de interrogar al perito para que establezca unas precisiones sobre el mismo, puntuales, que le quiero efectuar. Entonces usted dirá a su señoría si me da el uso de la palabra para interrogarlo sobre el tema. Le voy a dar la palabra al otro apoderado si igualmente tiene algún aspecto que señalar o simplemente va a realizar algunas preguntas. Muchas gracias, señoría. Simplemente para manifestar que ya se anexaron los folios solicitados por usted en la anterior audiencia y en las cuales también el señor Romani... eso ya se dio traslado, no hay ninguna objeción. Ok, gracias. Doctor Corona tiene señor perito, el doctor Corona le hará algunas preguntas al respecto. Ya sabe el juego, él habla, usted prende. Gracias, con mucho gusto. Tiene la palabra, doctor Corona. Su Excelencia, muchas gracias. Doctor Varela, muy buenos días ya en la formalidad de esta diligencia. Quiero precisarle exactamente, visto su informe, me parece, con todo respeto, muy juicioso, y su labor, pues, necesariamente, pues fue exhaustiva, revisando cada una de las informaciones que se le precisaron. El fin de esta situación era determinar si en cabeza del señor Pierino Giuseppe existía la propiedad o la posesión de alguna parte o fracción de ese inmueble, porque al despacho se le hizo una petición de una medida cautelar y de un embargo de un folio de matrícula que inexplicablemente a la fecha en que se solicitó aparecía abierto y encabeza la titularidad del señor Giuseppe Pierino. Me refiero al folio de matrícula 2721719 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Pamplona, correspondiente al municipio de Pamplonita. Entonces, la pregunta que yo le quiero precisar y que es exactamente el quick de todo este trámite es si en cabeza del señor Giuseppe actualmente o en posesión del señor Giuseppe Pierino existe parte o alguna fracción del lote inspeccionado por usted, para que usted nos explique esa situación puntual. Gracias. Con mucho gusto, doctor. A ver, con base en la investigación que yo hice de los documentos, tanto de escrituras como registrales, hice la visita de campo a los predios localizados en el municipio de Pamplona. Allí encontré exactamente 4 predios con 3 viviendas. Un primer predio denominado Villa Camagüey, un segundo predio intermedio Villa Rosita, donde está adicionado otro pequeño terreno que no tiene vivienda, y un cuarto predio que se llama Villa Daniela. En el folio de matrícula inmobiliaria inicial, ese gran predio que se llamaba Villa, que el señor Giuseppe lo convirtió en un conjunto residencial llamado Villa Daniela, lo dividió en 5 predios. Posteriormente hizo una venta de 3 predios, después hizo otra venta de un predio y ese predio lo dividieron en 2, y después hizo una venta del predio final que le quedaba, que era Villa Daniela. Eso está en el informe resumen, donde están las conclusiones. Si es necesario, lo puedo leer. Consultando con
vecinos, con los administradores de las predios que visité, me dijeron que ninguna de esas áreas ya estaban a nombre del señor, o sea, no tenía posesión el señor Pierino Romani de Giuseppe. Sin embargo, yo estuve en el pueblo, en un restaurante, indagándole al dueño del restaurante, y él me dijo que no, que sí él sabía que el señor Pierino le había vendido esos predios a diferentes personas, inclusive a uno que le dicen que es cubano, no sé si sea cubano. Con el análisis de las escrituras y de los certificados de libertad y tradición, se puede concluir que ninguna de esos terrenos registrados inicialmente con la matrícula inmobiliaria 272-1719 actualmente figuran a nombre del señor Giuseppe Romani de Pierino. Es Pierino Romani de Giuseppe. ¿Alguna otra pregunta, doctor? ¿Pudo usted en su informe establecer todos los pormenores de la tradición correspondiente al predio rural San José, que fue el objeto de su experticia? Entonces, explíquenos cómo logró, desde el punto de vista de la tradición, usted llegar a la conclusión en su dictamen de que el señor Pierino Giuseppe no aparece como propietario de ninguno de esos bienes. Pues se inició revisando el certificado de libertad y tradición 272-1719, ¿sí? Igualmente se revisaron las escrituras que se fueron creando a partir de las ventas que él empezó a realizar. En la escritura número 535 del 30 de mayo de 1994 de la Notaría Segunda de Pamplona, ese predio se dividió. Inicialmente figuraba con el código catastral 54.520.0001 0010096 Ese predio lo dividieron en 5 lotes, los cuales se agregaron del folio de matrícula inmobiliaria 272-1719, quedando así: el lote 1 le abrieron una matrícula inmobiliaria, la 272-24-109. Al lote 2 le abrieron una matrícula 272-24-110. Al lote número 3 le abrieron la matrícula inmobiliaria 272-24-111. Al lote número 4 le abrieron la matrícula inmobiliaria número 272-24-112, y al lote número 5 la matrícula inmobiliaria 24-113. Y cerraron la matrícula inmobiliaria 272 y 1719. El lote número 1, el señor Pierino Romani de Giuseppe hizo una venta de 430 metros cuadrados con la escritura pública 870 del 20 de noviembre del 2001 de la Notaría Primera de Pamplona, y a ese predio le abrieron una matrícula inmobiliaria 272-34-301, y el IGAC le asignó un código catastral 54.520.0001 001 0362 y quedó a nombre del señor Alberto María Camacho Serrano. La parte restante del lote número 1, con matrícula inmobiliaria 272-24-109, el señor Pierino Romani de Giuseppe lo vendió con la escritura 786 del 28 de julio del 2006 de la Notaría Segunda de Pamplona al señor Miguel Antonio Niño Mogollón, quedando registrado en el catastro con el código
número 54-520-0001-001-0096, y ese predio actualmente se llama Villa Daniela. El lote número 2, con un área de 350 metros, quedó registrado con la matrícula inmobiliaria 272-24-110, lo adquirió la señora Ana del Carmen Gan Cuba, con la escritura 331 del 7 de mayo del 2013 de la Notaría Segunda de Pamplona, quedando registrado en el catastro con el número predial 54-520-0001-00223-00223-000, y ese predio fue nombrado como Villa Rosita. Y con la escritura 1203 del 15 de diciembre de 1995, de la Notaría Segunda de Pamplona, el señor Pierino Romani di Giuseppi vendió al señor Luis Alberto Afanador García el lote número 3 con matrícula inmobiliaria 272-24-111, el lote número 4 con matrícula inmobiliaria 272-24-112 y el lote número 5 con matrícula inmobiliaria 272-24-113, y por medio de este instrumento se englobaron en un solo lote los 3 lotes que adquirió con un área de 2.800 metros y se registró con la matrícula inmobiliaria 272-28-775. El predio quedó a nombre del señor Antonio Gana Costa, y por medio de la escritura 178 del 14 de mayo del 2013 de la Notaría Segunda de Pamplona, registrado con el código predial 54-520-0001-00245-000, y este predio actualmente se llama Villa Camagüey. Entonces, como se puede ver, los 5 lotes que se agregaron de la matrícula inmobiliaria 270-219 fueron vendidos, y ninguna parte de ese terreno quedó a nombre del señor Pierino Romani di Giuseppi. Un último interrogante, ya sobre la regla de la experiencia y por el conocimiento que usted tiene en esta clase de dictámenes. Explique al despacho, cuando se sucede un fraccionamiento como el que usted acaba de establecer, el folio afectado con esa segregación o esa, exactamente el término que utilizan es división urbana, ¿qué pasa con ese folio principal o matriz? ¿Qué ocurre de acuerdo a la regla de experiencia y su conocimiento? ¿Qué ocurre con ese folio? Gracias. Pues cuando un terreno es fraccionado, como sucede en este caso, y no queda ninguna área de terreno relacionada con el folio del predio de mayor extensión, pues ese folio se cierra y se saca digamos, del registro de instrumentos públicos. O sea, el registro de instrumentos públicos no debería generar certificados de libertad sobre un folio de matrícula inmobiliaria que ya no tiene ninguna fracción de terreno. Debe estar dentro, digamos, los archivos de instrumentos públicos, pero estando cerrado ya no tendría ningún valor. Juez, gracias. Doctor Manuel, ¿alguna pregunta que hacer? Gracias, señoría. ¿Puede usted manifestarle al despacho si el folio 272, 17 y 19, cuando fue fraccionado, se dejaron áreas comunes o simplemente se fraccionó, se reloteó y quedó completamente vacío? En la lectura de la escritura 532 del 30 de mayo de 1994 de la Notaría Primera de Pamplona, no se especificaron ni servidumbres ni áreas comunes. En conclusión, ¿podría usted decir al despacho que
el predio identificado con el 272, 17 y 19 no existe y por consiguiente no le pertenece al señor Pierino Romanes de Giuseppe. Con base en la investigación y en el trabajo de campo, puedo asegurar que el predio con matrícula inmobiliaria 272, 17, 19 actualmente no tiene ninguna fracción de terreno ni pertenece al señor Pierino Romanes de Giuseppe. Muchas gracias, su señoría. De su parte y soporte personal, señor perito, ¿algo que decir? No, solamente me queda agregar una cosa, doctor, y es que se me había olvidado mencionar que cuando fui a hacer la visita me tocó darle un dinero al administrador de los predios porque no me querían dejar entrar. Entonces, por eso el valor de la visita de campo a Pamplona se me hizo un poco más onerosa. Hasta eso, hoy en día. O sea que tuvo que pagar el permiso. Correcto. Así las cosas, pues se procede a decidir sobre este incidente de objeción, señalando que la única partida que fue denunciada como activo por parte del señor apoderado de la parte demandante fue el inmueble predio rural San José, ubicado en el municipio de Pamplonita, vereda Batagá, por un valor de 200 millones de pesos, lo cual fuera objetado pues por el señor apoderado de la parte demandada en el sentido de que ya no correspondía o estaba en cabeza de su mandante. Pues el juzgado, el suscrito, hecho todo el análisis de todos los documentos, e inclusive no solamente del perito, que no ha llegado a la misma conclusión, sino de la comunicación que se recibió del señor registrador de instrumentos públicos de Pamplona, donde manifiesta acá está, que en conclusión realizada la consulta de la base de datos en la oficina a nombre de Romani de Giuseppe Pierino a la fecha, es decir, el 12-12 del 2016, no se encontraron bienes inmuebles que figuren en la actualidad su nombre. Es cierto que inicialmente tal vez apareció el demandado con el inmueble a que hace referencia el señor apoderado de la parte demandante, pero en la actualidad, solamente como lo refiere el señor perito, dicho folio de matrícula, tal vez para efectos de los certificados de tradición, hay la historia, pero en cuanto a la propiedad en cabeza del demandado, ya no la hay por haberla transmitido. Y por eso se dice por la jurisprudencia que cada uno de los cónyuges tiene la libre administración sobre los bienes sociales durante la vigencia de la sociedad conyugal, y al liquidarse esta solo se repartirá entre ellos las cosas que en ese momento existieren, sin tener en cuenta las que se hubieran existido durante la comunidad, pero que por transferencia ya salieron, que por la misma autonomía que se les otorga esta misma ley a los cónyuges sobre los bienes sociales cuya titularidad ostentan, no se genera recompensa alguna. Sin embargo, es la excepción. Esto fue dicho por el Tribunal Superior de este distrito judicial, siendo ponente la doctora Constanza Forero de RAA, en un proceso de referencia 200616 del 2001, y donde también igualmente hace alusión a la Corte Suprema de Justicia respecto a que solamente será en materia de inventario de valor y por ende la partición, los bienes que estén en cabeza en el momento de los cónyuges. Sobre el haber social y conyugal, pues hablan los artículos 1781 y siguientes, los cuales no es de referir, sino que el suscrito, con el respeto, considera que hay prueba contundente y por ende
resuelve, primero, aceptar la objeción formulada por el señor apoderado de la parte demandada, en el sentido de excluir de los inventarios y avalúos adicionales el inmueble a que ya se ha hecho referencia por no corresponder a la sociedad conyugal. Segundo, en consecuencia de lo anterior y no existiendo bienes que repartir, pues también se da por terminada esta actuación sobre inventarios y avalúos adicionales solicitada por la parte demandada. Tercero, levantar la medida cautelar ordenada sobre el inmueble y que todavía pues no ha llegado constancia, pero de todas maneras se deja. Cuarto, como se dijo, que condenar a la parte demandada a pagarle al perito los honorarios a que se ha hecho referencia. La parte demandante pagar los honorarios a que se ha hecho referencia. Archivar oportunamente el proceso. Y también, pues, lo del asunto de no continuar el trámite es porque no hay lugar a inventarios y avalúos adicionales de que habla el artículo 502 del Código General del Proceso, y tampoco, consecuencialmente, podría haber partición adicional. Simplemente el doctor Corona hizo una buena labor, una cuestión de estudios, pero es la tradición, como dicen, la libertad y tradición de los inmuebles los que impera en esta serie de aspectos. Todo lo anterior queda notificado por estrados. Para efectos de la publicidad y contradicción, le concedo la palabra al doctor Corona y le concedo la palabra al doctor Manuel para lo que tengan que referir al respecto. Sin recurso, su excelencia, gracias. Sin objeción, su señoría. Correcto. Y también, pues, no hay costas, sino simplemente los honorarios de los peritos. No siendo otro el objeto, faltando 10 minutos para las 10, se termina esta diligencia y les agradezco su presencia y su comportamiento, al señor perito también, y también le oficiaremos a Giuseppe y al cliente para que le paguen los honorarios gracias a la partidora también que se hizo. ¿Ah? Sí. No hizo trabajos igual, deje cuenta que uno, no porque ustedes estén presentes, pero mira el trabajo que realizaron, que fuimos a todas las cosas. Correcto. Muchas gracias, muy amable, me firma del acta.